jurídica de premio si lo haces bien en determinados instrumentos, o castigo, es la educación más amplia que tiene una sociedad para no cumplir ninguna regla. Exactamente lo contrario es cuando se dice, se va a prohibir que hayan dos personas en moto con casco y sale la misma autoridad diciendo no vamos a cumplir eso. ¿Por qué te digo esto? Porque se ha aplicado con éxito en otros países del mundo. Inhibe a la gente en lo chiquito, le es certero a la gente en lo chiquito, digámoslo así, y eso inhibe de los delitos mayores. Y eso es exactamente el broken windows de la experiencia de Nueva York. No es de que Giuliani hizo espacios, el éxito fue ponerle 48 horas al calabozo, aquel que no pagara los 10 len, digamos, el dime en Nueva York, ¿verdad? Del token, ¿verdad? Solo les doy un ejemplo. Hubo un gran debate y dijo, miren, cuesta ir a agarrar a alguien al andén que no pagó 10 centavos y llevarlo, pernoctar 48 horas o dormir 48 horas y después, digamos, soltarlo para un proceso cuesta $300. Estamos perdiendo 299,90 centavos en esta administración para recuperar 10. Y salió Giuliani y dijo, miren, no es 299,90 centavos que se pierden, son 299,90 centavos que se invierten en esta sociedad para que la gente sepa que el que la hace la paga. Y eso es después aplicado obviamente en la familia, que es donde tú tienes esas normas. Si tú de chiquito a tus hijos no le generas certeza cabalmente de premios y castigos, y después en la escuela también fallas, y después en el gobierno más cercano a la gente, que es el poder local, eres relajado, nunca vas a inhibir de un comportamiento antisocial. Ese es un tema que, honestamente te digo, de 15 años, yo he identificado que es el principal para poder disminuir la criminalidad, sin lugar a dudas, y es rápido, tan rápido como que tú en 4 meses empezaste a ver que aquí la gente ya no se estacionaba en un lugar con línea roja, y te pusiste el cinturón que culturalmente se le decía al guatemalteco, aquí el chapín no se pone nada, aquí no se hace cola, miren los casamientos, vos empiezan ahí por los postres para colarse, vos al concierto, a uno llamando gente que madrugó, hay uno ya de colado, y llegas a una iglesia o algo y guardando toda la banca ahí con cuentos, esa es la cultura. Se te cruzan y sacan la mano. Entonces, si me quieres decir, tienes que ser implacable en lo chiquito, porque es en lo chiquito donde está esa educación o formación, digamos, social. Me encantaría hablarte mucho de eso, pero como te repito, mira, la pena de muerte existe. Lo que pasa es que hay un truquito ahí del indulto presidencial que tiene una presa. Yo, obviamente, me iría a confesar, ¿verdad? A priori, sobre todo, mejor me confieso a priori, y libero la presa. Yo considero que en una república, la Corte Suprema, después de todo el proceso de años, estableció una pena de muerte. Yo no tengo nada que ver. Que a mí me hayan puesto este subterfugio, para nada. Está juzgado, acorde a mi república, al paredón o a la inyección o lo que fuera. ¿Verdad? Me voy a confesar de plano, pero sí lento. ¿Verdad? Don Roberto, buenas noches a todos. Hace un momento decías que serías proclive a apoyar un cambio en la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, que sea una elección nominal. Concretamente pregunto, ¿estarías de acuerdo también en apoyar que el voto nulo tenga validez? Por ejemplo, que tenga curul, lleguemos a tener curules vacías. No creo ahorita. El voto nulo y ese tipo de protesta racional que uno cree va a tener alguien que tenga tu vergüenza, esa lección que tú autoconcibes para ti, digamos, viendo una elección con voto nulo donde se te castigue a ti, no la sientan los cueros y los sinvergüenzas. Al contrario, quieren que la gente pensante vote nulo para que matemáticamente no esté en juego y su mercado. Es la peor torpeza que puede hacer un ciudadano, no votar. Porque aunque todos sean pésimos, la vida a uno le enseña a enfrentar los dilemas éticos y escoger. Difícilmente en la vida escoger tu deber ciudadano. Porque aunque sea por un cromosoma,
tú puedes eventualmente hacer la diferencia entre el mal menor muchas veces. Entonces, en concreto, yo no favorecería en ningún momento el voto nulo. No hay lección. ¿Qué van a decir? Va a salir Zapeta y Frati, sí, ya vieron, nadie los eligió, solo el 15% del país los eligió. ¿Y tú qué crees que van el 14 a las 14 horas van a sentirse chiviados? Olvídate. No, es si el voto nulo llega a tener, o sea, es como considerarlo un partido. O sea, decir, bueno, el voto nulo alcanzó tantos votos, entonces tenemos tantas... Bueno, pero entonces tendría que haber un candidato del voto nulo, porque de lo que se trata es que tú eliges a tus gobernantes. Si no, ya no estarías en democracia. ¿Me explico? O sea, si el voto nulo es quedarnos con anarquía en lugar de democracia, es bueno, que gane la anarquía, a la ley del monte. No habría ni rey, ni tirano, ni democracia, ni nada. ¿Me explico? ¿O cuál sería el sistema? Si gana el voto nulo, ¿quién gobierna? O sea, no tendrías curules vacías, por ejemplo. Bueno, tal vez sería una buena forma de reducir el Congreso. Como castigo, digamos. Pero los que queden, tené por seguro que son los vacíos los que no llegaron. O sea, los que se van a quedar es una bancada, digamos, de 70 personas, y es que apoteósicamente ganó el voto nulo y los 70 nos gobiernan. ¿Me explico? Me están pidiendo mi corte. Pero en eso ha sido muy... ¿De veras? Ha sido quitarme el micrófono. Por favor, hombre. El político ya se desbanda, ¿verdad? Roberto, buenas noches, muchas gracias. Voy a hacer dos comentarios que tienen base para la pregunta posterior que voy a hacer. La primera es, yo sí creo que sos un político distinto, pero no por el lado de muchas de las cosas que has mencionado, porque al final creo que el tema de alianzas con Arzú y cosas por el estilo son temas de hacer política y hay que hacerlo para lograr los objetivos. Sin embargo, hay dos, tres de tus respuestas que has mencionado que sí me hacen ver que eres un político distinto. Por ejemplo, buscar un binomio idóneo, afín, y no alguien que solo busque ganar más votos y complementar, eso es ser un político distinto. Segundo, no ser un político confrontativo, sino ser más pacificador. Creo que también es ser un político distinto. Estamos acostumbrados a ver que todos se tiran unos con otros y creo que tu filosofía es buena de vida. Lo que no estoy seguro es si es políticamente viable y que venda votos, que al final es lo que, si algunos de acá quisiéramos que quedaras, queremos que vendas votos, y no con nosotros, sino con el grueso de este país, que es la masa popular. Y en eso sí tengo mis serias dudas si lo lograrías con este discurso y con esto de ser un político distinto. Entonces, recomendación, o no sé qué estrategia tengas, hay que poner las barbas en remojo en ese tema. La respuesta que le diste a Lucy me parece perfecta, pero la gente que se le está muriendo la gente. Y, dame un segundo, es que tiene, perdón, pero es que creo que estoy haciendo un contexto bastante interesante, disculpa. Ok, el siguiente comentario, tienes una etiqueta de UFM, de capitalista, de libertario, he participado en varias cosas donde a ese tipo de personas que estudiamos ahí o que tenemos esa filosofía, nos dan una etiqueta muy mala en el sentido de no humano, no esto, no el otro. Entonces tus ideas, que pueden ser muy buenas para cierto nivel del electorado, repito, no son vendibles. Y una de las cosas más fuertes que tiene esa etiqueta es la alianza con el empresariado o con el sector privado, el cual yo creo que tiene cosas buenas, pero la perversión está en los favores políticos que existen hacia ese partido. Entonces la pregunta puntual es, ¿cómo lograrías vender esta ideología que puede ser buena a la masa popular sin crear un choque con los discursos populistas que te hagan mentir, pero que te hagan ganar sus votos? Te agradezco mucho. Mira, evidentemente uno hace lo que se llama discriminación de mensajes, o sea, de ninguna manera un mensaje, digamos, ni en los asentamientos de esta ciudad, ni en el área rural, digamos, en las aldeas y los cantones, llegas a un nivel, digamos, de intelectualidad como mucho de lo que estamos hablando aquí. Nunca llegas. De hecho, tienes que comprender que hay un gran electorado guatemalteco que no ha tenido la bendición de tener formación, ni tampoco, por tanto, tener información. Entonces su voto, digámoslo así, es menos argumental.
es siempre sujeto de la emoción, a veces presa de la emoción, por un demagogo que manipula ese sentimiento, mentiroso. Pero tienes que dar emoción, y la emoción no es del monopolio del demagogo mentiroso, no. Uno, de forma responsable, puede dar emoción, como exactamente lo que hablaba al principio del guacalazo. El guacalazo generó un sentimiento de empatía. Ninguna persona esperaba de ellos que yo le explicara con qué acueductos, con qué pozos, con qué sistemas de abastecimiento de agua iba a resolver su problema de que compraba un tonel. No lo demandan. ¿Por qué no lo demandan? Porque no tienen la estructura argumental que no ha tenido una persona que estudia. Son sujetos de una emoción. ¿Qué hice? Exitosamente, ¿verdad? Exitosamente generar esa emoción suficiente para que voten. Ahora, yo hubiese podido ser el alcalde y desde el primer día decir, me los baboseé y ahora yo soy un largo y no regreso más. O generar esa empatía y decir, yo voy a solucionarle ese problema del agua. Esto te ilustra un poco porque salgo muchísimo al área rural, muchísimo, y efectivamente, con sentimientos, con sabiduría, que la tienen, porque eso es una gracia, que al menos que yo creo nos viene de arriba. La gente hoy más que nunca está diferenciando, digamos, lo que no he visto en otras elecciones. Se los quiero decir con toda, digamos, con esperanza. La gente dice, mira vos, pero la bolsa, la lámina, ahora hay de todos colores y todo ese pistal. Te digo, precisamente porque ahora no se diferencia más que si este llevaba unas bolsas de arroz o este llevaba aceite y el color de la bolsa, ¿ya? Eso ha hecho que eso ya no sea un issue, ya no sea un issue de gratitud, y eso beneficia a los que no tenemos los recursos para estar comprando los votos, sino que tu retórica, si lo quieres ver así, tu actitud, logras generar ese sentimiento de confianza, y lo estamos logrando. Porque te digo, competimos con el mismo desafío, con el mismo Eduardo Suger, y lo estamos haciendo ahora. Tratar de ser muy sincero con la gente, enseñarle, y ha dado muchos resultados, ¿verdad? O sea que mucha esperanza ahí también. Buenas noches. Solo gracias a ProLíderes por la invitación, y creo que es un foro donde aprendemos muchísimo nosotros y por supuesto también los candidatos de lo que uno va aportando o preguntando, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Solo una consulta en atención a lo último que usted ha dicho. Su discurso yo lo veo muy similar a lo que ha presentado en las últimas dos campañas, sin resultados positivos en la ciudad, y su grupo objetivo es casi el mismo, y siempre que usted tiene una intervención, los ejemplos que se ponen son de ciudad, ¿verdad? Cuando ya no se está postulando a alcalde de ciudad, por ejemplo, sino que son problemas más grandes, como el que planteaba quien me antecedió en la palabra, con el tema de seguridad, que el ejemplo usted respondió exactamente igual a cuando lo planteaba la alcaldía, ¿verdad? Y son temas diferentes completamente, ¿verdad? Porque a nivel nacional, el narcotráfico, fronteras, y bueno, problemas muchísimo más grandes, donde la prevención es un proyecto. Entonces mi pregunta concreta es, si se conserva un mismo discurso, podemos esperar resultados diferentes, es decir, ganar una elección, uno. Y lo segundo, usted planteaba, por ejemplo, que es un candidato diferente, que no ha participado, ¿verdad?, o que en actos de corrupción, esto a pesar de que ha estado en los mismos gobiernos. ¿Cree usted, como es nuestra filosofía o cultura chapina, por así decirlo, que después de haber perdido las elecciones a un nivel de alcaldía, se postula a una presidencia teniendo en su récord, ¿verdad?, en su bitácora, el haber perdido elecciones, cuando lo normal es ganar, ¿verdad?, las inferiores, por así decirlo, a nivel local, y luego postularse a una a nivel macro? Mira, yo arranqué en el año 2007 con una encuesta, el 7 de mayo del 2007, con una encuesta que decía Álvaro Arzú 78% de intención de voto, y yo tenía 0.000, y creo que mi tía que han de haber entrevistado por ahí en algún mall. Esa era mi encuesta, con eso arranqué. Terminé después de 3 meses y medio con una elección con 51-30, de 78 a 21 puntos. Después seguí adelante, perseveré, amplié, digamos, la única variable que puedes extender cuando no tienes recursos materiales, lo único que extiendes es el plazo. Y en esos 4 años compitiendo contra, entre otras cosas, Arzú y Sinibaldi juntos, me quedé a 4 puntos y medio. Yo pudiera, como solemos también la cultura chapina,
ser el típico, ¿verdad?, afectado de ego que no ve la perseverancia, porque la derrota nos es muy afecta a nuestra personalidad. Otros países tienen la cultura de permanecer con mucho plazo. Aquí te empieza a ir mal en tu restaurante, te pasas entonces a poner una serigrafía. Te empieza a ir mal aquí, en la carrera, te pasas entonces a otra. Hay mucho cambio. Uno, para mí en 4 años, tener a mi adversario que quería relevar de 78 a 4, para mí en lo personal, fue un éxito extraordinario, que sobre todo fue lo que más me martirizó para dejar la ruta de perseverar y llegar a la alcaldía en esta oportunidad. Entonces, por un lado, las derrotas para algunos, digamos, que se vulneran su ego, digamos, no me pesan mucho. Soy mucho más perseverante y menos dado a estar viendo si me fue bien o no me fue mal. Te planteas un objetivo. Creo, a menos de un año de haberse fundado con este esfuerzo, obtiene el tercer lugar con 756,000 votos. O sea, yo no creo que hay algo en la vida en donde tú te midas, si no mides tus metas, ¿verdad?, de largo plazo, midas y consigas una derrota. Ahora, solo un comentario, un poquito, no sé si las personas me hacen la campaña, muchachones. La conducción un poco de los ejemplos del Distrito Metropolitano obedecen un poco al formato. Evidentemente empiezan a haber temas de seguridad, de salud, de infraestructura, de educación, que nos pasamos aquí, espero que no se aburran, y la pasamos, espero yo, a toda madre. Ya estuve en gobierno, fui ministro de Estado, fui 3 años gerente de la Presidencia de la República y he sido presidente de un instituto autónomo como el INE. He tenido un recorrido de la vida a nivel de Estado también que me permite quizás esos 3 años, esa universidad de vida para poder de alguna manera presentarme con ciertos temas de Estado que me encantaría y me va a encantar estos 4 meses dar. Y no volver a ese tema que en este caso particular fue del tema de la ciudad. Pero dentro de todo te quiero decir, está proyectado que en 10 años el 76% del mundo va a vivir en ciudades. La información y la innovación y la creatividad y por ende el emprendimiento va a estar en las ciudades. O sea que también ese paradigma de decir, mire, es muy de ciudad, hacia ahí va el mundo, hacia ahí va el mundo. Y pienso que parte de las soluciones es precisamente urbanizar el país, porque la dispersión rural nos hace a nosotros tener unos inmensos costos de llevar servicios básicos, de agua, de electricidad, de drenajes, ¿verdad?, a todos los parajes, cantones y cimas de las montañas. Entonces el tema de la ciudad, para mí, creo yo, es un gran asset, porque he estado 15 años en una ciudad, en un poder local, y tengo socios, digamos, políticos, como en el caso del Partido Unionista, que son eminentemente municipalistas. Entonces, por supuesto, hay otros temas, pero vuelvo al tema. La delincuencia, por ejemplo, el 82% de la delincuencia de un país está en una ciudad. Y me callo porque ya me sacaron el semáforo, pero... Buenas noches. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted dónde tiene que haber estado hoy a las 5 de la tarde? No, vengo del aeropuerto y es testigo aquí mi cuñado que me hizo el favor de traerme. Que tenía usted clase. Sí, hoy vengo. Hoy vengo de fuera, ¿Usted a las 5 dónde estaba? Sí, no, y me hicieron favor y quise venir a esta actividad, ya no llegaba a la clase ayer. Pero no soy el único, ahí debería que revisar ahí. Sin decir quién. Bueno, buenas noches. Yo quisiera hacer hincapié en la pregunta de Diego. Para mí Unionista, como usted lo dice, un partido eminentemente municipalista y se nota porque la candidata anterior, o sea, para mí totalmente fuera de lugar. Candidata a presidencia, ¿verdad? Entonces, yo hago la duda, o sea, hace unos meses Unionista estaba con Gana y estaba con todos, rompe la alianza, ahora vamos con Creo, y para mí la pregunta es simple, o sea, ¿no cree que es más oportunismo de Arzú ponerlo a usted como candidato presidencial para volver a quedar como presidente? ¿Sí? Y entre los jóvenes lo que se habla es que usted pudo haber sido el alcalde esta vez, ¿verdad? Porque ya la ciudadanía está colmada de ciertas cosas de la administración arzuista, en las cuales usted pudo haber hecho cierta diferencia, ¿sí? Vemos la candidatura pasada de Sinibaldi con 25 millones de quetzales y aún así quedó tercero, usted quedó segundo con una campaña con un presupuesto mucho menor. Entonces, a mí realmente se me hace que lejos de ser una alianza equitativa y con beneficios equipares, yo creo que el oportunismo esta vez resultó la balanza inclinada para él.
¿verdad? Probablemente no sabemos, ¿verdad? Como bien lo decía Diego, o sea, ni siquiera logró la alcaldía y ahora está buscando la presidencia. Entonces, perdone que sea tan duro, esa es la primera pregunta. Sí, que es un tanto abierta. Sí, la segunda es más cerrada. Hace una semana se hablaba... Más corta también. Ok. No, y fue corta comparada con otras. Y la segunda, sí. Ahí va el trueno. La segunda es, hace una semana se hablaba alguna alianza ahí entre Creo, MR, que usted iba a ser el vice de Sinibaldi, y que Portillo iba a ser el presidente de Congreso y que Arzú iba a ser para alcalde. ¿Es eso cierto, sí o no? La primera pregunta es abierta, o sea, ¿qué tan equipar considera usted que sea esta alianza comunionista? Y la segunda es, si es cierto o no, ese frente partidista, si usted formaría parte de él. Mira, hace más o menos 2 años, después de un buen tiempo de tribulación personal y de conflictos internos y de diálogos internos, tomé personalmente la decisión de buscar la presidencia de la República. No solo fue una variable la que jugó, pero te menciono, digamos, si quieres, la idealista. La idealista, y quiero solo subrayarlo por el hecho del escepticismo que ese tipo de causas nobles hoy por hoy, más que nunca, genera en la clase política. Pero evidentemente estoy absolutamente convencido que los problemas del país, seguridad, justicia, salud, educación, solo por mencionar 4 monstruos, son 100,000 veces más graves que los problemas que nosotros tenemos aquí los capitalinos. 100,000 veces más. Esa fue una variable. La segunda es el hecho de proyectar las elecciones, no solo estas que vinieron en el 2015, que eran 3 años atrás cuando yo proyecté eso, sino que las del 2019, y solo te lo pongo en ese pizarrón, las del 2019, los favoritos, entendiendo favoritos los que más recursos tengan, materiales y humanos y poder real, entre otras cosas en el Congreso o en el Ejecutivo, será líder, gane o pierda. Será el patriota de Rosana Valdetti, que como ave fénix aquí en Guatemala y en el mundo, los políticos trascienden, después se brotan. El megamercadeado de Alejandro Sinibaldi, que iba a optar al MR, si no el día de las elecciones, que yo creía que lo iba a hacer en la noche del día de las elecciones, lo hizo 4 meses antes. Alfonso Portillo y Sandra Torres de la UNE. Esa mano, como dirían los marchantes, es la que tú tienes para el 2019. No, voy a esto, es que te quiero contar porque son, como decía, los antecedentes de una decisión muy difícil. Entonces, ese escenario dantesco, a mi juicio, de país, sumado a los problemas que te estoy diciendo de la parte idealista, me dictaron a mí ir a buscar y salirle al paso a esos problemas. Segundo, fue un año antes que Arzú, que contesto la pregunta segunda que tú me hiciste, de la equidad de la negociación. Yo, al haber tomado un año la decisión de ir a la presidencia, ¿qué negocié con Arzú? ¿Qué negocié con Arzú? ¿Tú crees que yo me senté con Arzú y me hipnotizó y me dijo, tú, fíjate que tienes chance en la presidencia y vas a ver que ganas, vete, salte de mi mercado? No sucedió eso. Yo tomé una decisión de que en Creo, no yo, todos, algunos de los que están aquí, presentamos candidato a alcalde, sí o no, ¿en qué condiciones? Y te digo que las condiciones de un candidato nuevo que no se había guacaleado es tremendamente adversa. Y los recursos que también tenemos que maximizar, suponte de unos 10 o 14 millones de quetzales para competir aquí en esta ciudad, un poco competitivo, era para meter un concejal. ¿Vale ese concejal el esfuerzo material? Segundo, que el voto arzuista se viera por la competencia vulnerado para no votar por mí en la presidencia, fue otro elemento práctico. Y uno dice, por primera vez, si quieres, en términos, como tú muy bien has dicho, de política práctica, tú tomas una decisión y dices, hago esta alianza por práctico y porque prefiero que continúe él, que aunque hubiese querido relevarlo, porque tenía la ilusión de hacer otras cosas, pero siento que eso es infinitamente mucho menor en mi ambición que los problemas de ver un país
con una hija que también se me fue a estudiar a España precisamente porque le pusieron, como decimos aquí, 2 veces el celular y la segunda casi la mata. Entonces digo, yo sí quiero ir y por lo menos no salirme de esta experiencia pública diciendo que no luché. Solo termino. La otra, solo termino el corolario. Esa es una decisión poco razonable bajo el paradigma político. Y eso me sirve para contestar lo que este querido caballero me pregunta en qué soy diferente. Algunos no me han creído, entonces prefiero decirle, mire, fue un torpe, piense que fue un torpe, pero con mucho orgullo voy a ir a pelear con los grandes, sabiendo perfectamente que tienen más recursos, más dinero, más maña y un montón de cosas, pero lo hago por mi propia convicción. Entonces, eso de alguna manera le alivia a los que no están encontrando dónde está la letra chiquita. Y la segunda es un rotundo no. O sea, ¿cómo voy a ir ahora en las condiciones de Alejandro Sinibaldi? ¿Cómo pensaría yo, aduciendo lo que yo acabo de decir aquí, de ideologías? Fui el único candidato que le consultaron que iba a ser con Portillo al principio y dije que no había forma material de tener un proyecto electoral con Alfonso Portillo. ¿Quién? Sí, y no, honestamente no le creí. O sea, no le creí que sí iba a salir. O sea, martes santo y después la siguiente semana, después de Semana Santa, con una gran convicción, ¿verdad? Ambas telefónicamente. No, 2 telefónicas, 3 y una personal, cuando regresó. No podía dar crédito y dije, no lo va a hacer, pero lo hizo. Yo me imagino que él, que está, creo, diciendo en algunos ambientes que tiene a Alfonso Portillo y que tiene a mí de vicepresidente, o sea, creo que sería más vicepresidente de Jimmy Morales, pues, no sé. O sea, es no. Roberto, buenas noches. Hace unos minutos decías que salís mucho al área rural a platicar con la gente y demás. Y eso es bueno, bueno, yo soy de un municipio de Jutiapa y, digamos, tenemos una visión diferente de lo que es un candidato presidencial. Y en ese sentido yo te quería preguntar sobre los programas sociales, donde se va una buena parte del recurso del presupuesto de ingresos y egresos, de ingresos de la nación, ¿verdad? Pero al evaluarlos no ha logrado resolver los principales problemas de nutrición, pobreza extrema y sobre todo conflictividad social. ¿Tenés en tu modelo o en tu propuesta de gobierno algún plan que mitigue eliminar los problemas sociales o cuáles perpetuar porque sí han sido buenos? Mira, hay muchos conflictos sociales de diversa naturaleza. Están los de por energía, están por el tema minero, están por la pobreza extrema o la desnutrición, están por ideologías. En el capítulo de desarrollo rural quiero encontrar la productividad agrícola, es decir, el campesino o el agricultor tradicional. Ahí nunca se han medido los esfuerzos aislados en distintas carteras del apoyo al campesino. Yo lo que tengo planificado en nuestro gobierno y se está determinando para poder tener una línea que mida diagnósticos y año con año vayas viendo la productividad agrícola. ¿Qué es productividad agrícola? Por ejemplo, en maíz, el tamaño de la mazorca. El tamaño de la mazorca te dice, creció un poquito más, es 10% más grano y es menos hambre, al final de cuentas. ¿Cómo? Con cinco acciones integradas. La semilla mejorada, ¿verdad? El suelo, a través de proyectos de riego con reservorios que están definidos para poder optimizar el agua. El tema del fertilizante, que no se da con la misma característica a todos los lugares del país. Es decir, el fertilizante que dan hoy es como tirar un abono y los suelos son absolutamente diferentes en todos lados del país. Tenés que adecuar el nutriente adecuado para fertilizar el suelo. Ese es 2. Tercero, la asistencia crediticia, porque esa gente lo que paga es un dineral por los agiotistas que tienen para sus insumos y después lo que ganan con la venta del maíz le pagan la ganancia al usurero. Y cuarto, cada uno de esos son comos que podemos ampliar, pero como ya siento aquí como la carga de Ramos del Real Madrid, me tengo que ir muy rápido. Asistencia en la siembra,
en control de plagas y malezas, y el quinto es el valor agregado. O sea, en los procesos productivos, si estás haciendo tomate y papaya, haz ketchup; si estás haciendo chile en Petén y que se va a María Sharp en Belice, genera el valor agregado acá. Si tienes hortalizas, ponles un empaque para que vaya directamente al supermercado. Eso se puede hacer para, entre otras cosas, generar empleo. Okay, pero ahora, entonces, solo la gran diferencia, porque eso se hace de forma aislada en distintas carteras. Uno lo hace economía, otro lo hace el MAGA, otro lo hacen los programas sociales. Un solo proceso con un solo responsable, con un solo resultado. Y eso es modificar los órganos. La clave está en hacer el proceso a un solo responsable. Y yo usaría las municipalidades, ¿verdad? Pero eso estamos ya próximos a tener el documento. Solo yo preguntaba cuáles de los programas sociales continuarían en tu gobierno y cuáles definitivamente los quitarían. Yo creo que la transferencia condicionada debe continuar, pero obviamente después de este gobierno, si en el primer gobierno donde se implementó, que fue el gobierno de la UNE de Sandra Torres, haz de caso que de 0 a 100 la calidad del programa fue 70, la calidad en cuanto a procesos, etc., 70, hoy llegó a 10, y tú lo que necesitas es la focalización de la demanda, o sea, que efectivamente vaya de forma clara al más pobre y que sea temporal en función de las condiciones que le pones, en educación, en salud a la madre y entre otras cosas una educación que vaya a disminuirle la criminalidad, ¿verdad? Pero son temas bien amplios, o sea, cada microtema da para que nos extendamos, pero por ahí me han regañado a veces de que profundizo mucho. Buenas noches, yo soy el director, ¿aquí? ¿Dónde? Perdón. Yo soy el director general de una empresa. Y para que la empresa funcione, tengo que tener gente estratégica en los diferentes departamentos. Roberto González va a ser presidente en el contexto futurista. ¿Ya tiene visto a sus ministros? Porque hablamos de los problemas complejos del país: educación, salud, delincuencia, problemas muy complejos que estoy seguro que ni Superman o ni Batman juntos podrían arreglar solo ellos dos o solo una persona. Aquí se habla de un grupo de trabajo. Hoy Roberto González ya tiene definido ese grupo de trabajo con el que lo va a acompañar esos próximos 4 años. ¿Quién define o quién coloca a los ministros? En el caso suyo en la presidencia, ¿los coloca usted por ser el director de la empresa, en este caso, el director de la orquesta? Yo quiero a este por la capacidad de experiencia, o hay un consenso. Siempre me ha tenido la duda de quién pone a los ministros, ¿verdad? Porque ahorita vemos los 5 ministros más importantes que empezaron con Otto Pérez, hay 2 que se bajaron del barco y uno que está en duda. Eso realmente creo que nos pone a todos los guatemaltecos en una etapa, en una situación de ¿para qué me meto a política? Si al final mejor estoy bien en la iniciativa privada y mejor no me meto a política. Muchas gracias. Mira, no, ni cerca de tenerlos. Tenemos un buen grupo dentro del partido, digamos, de profesionales que están de alguna manera contribuyendo en una fuerza de tarea con 12, 13 temas fundamentales que hemos considerado son como las líneas más importantes de la gestión que podría yo tener la oportunidad de tener. 12 o 13 priorizando. Entre ellas un poquito lo que acabo de mencionar aquí del apoyo productivo, o los temas de seguridad, o el tema de la ciudad, mencionar, está dentro de esos 13. Pero es un grupo de tarea. Tenemos gente como Arabela Castro, digamos, que fue ministra de Educación, está trabajando personalmente en unos temas de educación. Está Víctor Moscoso, veo algunos de Escuela de Gobierno, está contribuyendo también de una manera, digamos, muy pasiva, no pasiva, pero muy de perfil bajo. Está Rubén Morales, que fue ministro de Economía, está Richard Aiken, está Richard Lee, que nos acompaña aquí. Hay un grupo. Ahora, de que tú digas, este es el gabinete, ni de cerca. Por ejemplo, Arabela Castro, en sus condiciones de esposa y madre, no va a aceptar un cargo público, por ejemplo. Tampoco Richard Aiken, por ejemplo, que no tienen, digamos, en este caso, la posibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Empiezas a tener la materia prima, que es un plan, lo tienes tú como director de orquesta, y efectivamente en la medida que tus expectativas de alcanzar el poder van creciendo, se van empezando a motivar gente que tiene un alto costo de oportunidad de meterse cuando los proyectos todavía no son tayuyos. Y por eso es que es en segunda vuelta donde tú empiezas a tener como un headhunting de gente que voluntariamente se acerca
y que tú, en base a los méritos y calidades, dices, esta persona es la adecuada. Y no lo haces como autocrático, digamos, o sea, al final te vas haciendo de un grupo de gente a la que vas escuchando y te vas recomendando como en tu empresa. Y uno escucha a la familia, escuchas a tus amigos, escuchas a la gente del partido y te dicen, mira, para este plan esta persona sería extraordinaria, y a veces te juntas con 4 o 5 personas, y ese es el proceso real que tú tienes cuando lo haces de forma responsable. Uno esperaría que en segunda vuelta, con toda sinceridad, tú ahí ya tienes tal vez un 60-70% de idea de lo que podría ser tu gabinete. Y cuando ganas, concluyes con ese 100%. A veces vienen advenedizos, a veces los criterios, como es el caso no solo de de otros gobiernos, van poniendo aquellos que realmente sus méritos fueron de carácter electoral, pero a veces tú caes con gente que no está preparada. Sucede eso, pero esperaríamos nosotros demostrar que sea un gabinete muy responsable y muy capaz, digamos, para poder hacer un buen gobierno. Aquí. Roberto, por temas de tiempo hemos aquí resumido algunas de las preguntas e inquietudes que tienen algunos de los participantes y yo voy a leer 2. Se las digo de un solo para que usted les pueda contestar también seguidas. La primera, ¿qué espacio hay en Creo para las minorías? O sea, indígenas, mujeres, y si sí hay, que sí pueden mencionar nombres. Y la segunda es Salvador Gándara por Villanueva, ya que es acusado o fue acusado por malversación de fondos como en el Ministerio de Gobierno. ¿Y se podría explicar? Empiezo por la segunda. Está aproximadamente a 15 días del caso más grave que tuvo Salvador Gándara, de la utilización de unas cárceles que no se habían recibido, digamos, porque la malversación que se planteó, se cambió el delito en el proceso porque realmente él no gastó, digamos, fue el uso de las cárceles que ya estaba de Velázquez, el ministro anterior. Está a 15 días aproximadamente de, ¿cómo se llama jurídicamente? Sobreseerse. Una de las condiciones, de alguna manera también explícitas, fue que siendo Salvador Gándara un funcionario, digamos, o un alcalde del Partido Unionista, que yo personalmente conozco porque los primeros 5 años de la MUNI trabajé con él, era importante que definiera su proceso judicial. Porque hay otros casos en donde hemos tenido la desafortunada y embarazosa situación de separar gente de nuestra organización, incluso amigos que no concuerdan con nuestros principios y valores fundamentales, y narcos, o sea, hemos tenido de todo. Eso es Gándara. El otro tema... Pero Gándara no es un ejemplo de eso que estábamos hablando antes de las alianzas. Realmente, bueno, es del Partido Unionista. Pero Villanueva, usted nos dijo que el candidato ideal era Edwin Escobar. Sí. Y hoy nos está diciendo que es el que Edwin Escobar vino a sustituir. ¿Quién nos garantiza a nosotros que mañana no vaya a haber otro candidato que considere que es el que tiene digamos, la marca Creo y que le da ese sello de calidad, una política diferente? Muy pocas, no puedes garantizar mayor cosa. Entonces, tú defines... una forma clásica de hacer política. Yo, por ejemplo, me vi sorprendido con unas declaraciones de Edwin Escobar diciendo que era el Medrano bueno, por ejemplo. Pero no me sorprendí ahora, me sorprendí a los pocos meses donde de una manera muy pragmática me dijo: soy alcalde, Alejandro Sinibaldi es el ministro y me ha condicionado que si yo no me salgo de Creo, no me da ninguna obra. Y segundo, yo soy un ex constructor de Nabla y me deben 27 millones de quetzales en ese ministerio. O sea, además tengo que velar por que no me dejen de pagar eso. Con todo respeto, Roberto, te pido que me aceptes de que me voy a tener que poner otra chumpa o me voy a mantener neutro. Y le digo lo que ustedes esperarían decirle: mira, la verdad es que te comprendo, qué pena, pero sí es una lástima que de entrada pues, caigas exactamente en ese juego de transfugismo y no aguantes de forma, y aquí tenés una bancada que va a hacer que ese ministro te pague y que haga, etcétera. Pero así se mantuvo. Y es historias, pero no solo es una, tienes 338 historias que puedes tener.
son seres humanos, no todos tienen los mismos principios, no todos tienen las mismas fortalezas para no caer o para no equivocarse. Eso es un partido político, como una empresa, como una organización humana de cualquier índole. Entonces no puedes garantizar más que ir acotando una cultura de, si quieres ser implacable en la regla. Porque yo les puedo contar 4 historias de estas separaciones difíciles que hemos tenido, de gente que diametralmente descubrimos que no concordaba. Pero el otro, perdón. La otra era si había espacio para... Mira, evidentemente cuando tú tienes candidatos en San Marcos, tienes candidatos en Toto, tienes candidatos en Xela, tienes candidatos en Quiché, tienes mucha población indígena, si a eso se considera minoría, porque son mayoría. Tienes mujeres, tienes mucho joven, ¿verdad? Tienes minusválidos, pero nuestro criterio, con toda franqueza, Ana, no es crearle secretarías a las minorías para tener buena foto y buena equidad de fachada. Nos hemos dedicado, aunque la ley lo exige, a no en la práctica utilizar esas secretarías como por ejemplo de indígenas, porque mi experiencia es que hay un término que se llama endogamia. Cuando tú pones un grupo cuya homogeneidad es la raza, es el género o es la edad o su condición fisiológica, digamos en caso de minusválidos, solo se habla de eso. Termina ese secretario terminando siendo ministro de Cultura y administrando pues el Pabanc y el Palo Volador, ¿verdad? Los jóvenes haciendo conciertos en el Domo, y no queremos eso. Yo quiero ver indígenas en el Ministerio de Finanzas, quiero ver indígenas en el Ministerio de Comunicaciones, si sus capacidades son las adecuadas para las funciones. Entonces, en 2 platos, hay, porque la ley, claro. Pero lo que estoy diciendo es cabalmente que en la práctica hemos tratado de minimizar esa taxonomía de columna, sino que les hemos dicho, sea usted fila. En el partido, ¿qué es ser fila? Usted es indígena, pero ¿dónde está su columna? Está en comunicación, está en organización, está en finanzas, está en funciones, en procesos. No la quiero ver con la foto, no me interesa el corte en la foto, me interesa usted por sus capacidades. Y si no generamos ese liderazgo en este siglo, ese famoso término de tenemos que visibilizarnos, eso ya es casaca del siglo pasado. Ahora es dar ese salto cuántico para que el joven, si tiene la capacidad, lo hace, si no, para afuera. Entonces, yo pienso que esas políticas, espero yo, en el partido Creo, se vayan demostrando, más que estar hablando de estas cosas, porque a veces son polémicas, ¿verdad? Roberto, por este lado, aquí, 2 temas que no podemos dejar de hablar a un lado. El tema del financiamiento. No te voy a preguntar quiénes son tus financistas. No, sí, en ese caso prefiero todos, pero los conozco. Ajá, no te voy a preguntar. El tema aquí es, si se hiciera una investigación formal del financiamiento de todos los partidos políticos actuales, ¿nos podrías asegurar aquí, al grupo que estamos acá, que no tienes cola que le machuque alguno de tus financistas, algún negocio sucio anteriormente, o qué sé yo, algo? Son empresarios prósperos que han luchado para hacer las fortunas que les permitan financiar a un candidato. Esa es la primera. La segunda, el tema del Congreso. El Congreso, tú sabes, más de 48 millones de quetzales solo en sueldos al año, aproximadamente, aparte de alquileres, etcétera, etcétera. Ha sido un Congreso disfuncional estos 4 años, no ha hecho nada. En momentos ha sido mejor que no hayan hecho nada, porque cuando se han juntado a hacer otras cosas ha sido peor. ¿Qué plantea tu grupo de diputados que estás lanzando? Son gente formal, seria, con experiencia. ¿Pueden hacer algo como bancada para, de una u otra forma, obligar a trabajar realmente a los demás? ¿O simplemente podemos decir, somos una bancada minoritaria, no podemos hacer nada? Tenés 8 actualmente, 3 de ellos se han unido, Emmanuel Sainer, Gándara y Hugo Morán. No te voy a hablar del transfugismo porque nos vamos a extender, pero ¿qué podría ser tu bancada
en la próxima legislatura, viendo la que tenemos efectivamente actualmente. nos vamos a extender. Ya terminé. Empiezo por la primera. Mira, te quiero decir que con toda franqueza tienes que ser muy prudente porque no conoces todas las interioridades muchas veces de los financistas, aunque los conozcas mucho. En el lado privado, no porque sean financistas o no, muchas veces te llega información de gente, digamos, que ha hecho negocios, digamos, proyectos inmobiliarios, bancos en donde tienen muchas vinculaciones hoy en día con el lavado de dinero y venden a clientes que positivamente tú sabes que son dinero de la corrupción o dinero del narcotráfico, sobre todo en el lavado de dinero. Es muy complicado porque el lavado de dinero, así como lo fue en Colombia y en otros países, extiende sus tentáculos a la sociedad. Y a veces uno no sabe si en este edificio hubo ese tipo de vicios. Es muy difícil, pero está extendido. Eso te hablo de la gente de afuera, sea financista o no. No hay cola de esos financistas por venir a tocar la puerta de un proyecto como Creo. No hay cola. Primero porque en principio estamos como en otros ambientes y no se hallan. No se hallan. Y segundo, las expectativas no son para que estén haciendo cola. Llegaremos a esa expectativa y en esos momentos activas cabalmente todas esas alarmas, ¿verdad? Porque cuando viene el interés, efectivamente sí viene.